Buenos Aires y en San Antonio de Padua, Buenos Aires, y pertenece a la Orden de Frailes Menores franciscanos de la provincia franciscana de la Asunción de la Santísima Virgen del Río de la Plata. Emitió sus votos solemnes en la iglesia San Francisco de Catamarca un 18 de marzo de 1995 y en el año 97 recibió el orden del diaconado en Padua, Buenos Aires. Fue ordenado sacerdote a los 31 años en la iglesia matriz de Catamarca un 21 de marzo de 1998 y celebró su primera misa el día siguiente en el templo de San Francisco de Catamarca. Desde el año 2000 ha trabajado como director de comunicaciones en la provincia franciscana de la Asunción, institución a la que pertenece, dirigiendo el boletín informativo Noticias, que es un órgano oficial de comunicación de la institución, publicando videos documentales sobre la vida de Fray Mamerto Esquiú y San Francisco Solano y del niño alcalde de La Rioja, colaborando con medios de comunicación nacionales e internacionales. Allá por el año 2001 ha realizado un curso de formación en Roma. En el año 2007 creó la Oficina de Comunicaciones de la Provincia Franciscana de la Asunción. En el 2009 se recibió como licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Rioja, haciendo su tesis sobre la comunicación en la Iglesia. En el 2012 terminó de cursar la licenciatura en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires. Y en el año 2016 publicó el libro Semblanza de los hermanos que nos precedieron, Necrología franciscana, y también los estatutos particulares de la provincia franciscana y varios artículos periodísticos en el diario El Independiente de La Rioja. Actualmente está en camino la publicación del libro Un catamarqueño a los altares, Fray Mamerto Esquiú, sus escritos, que es de su autoría. Desde el año 2020 vive por primera vez en su provincia natal, en el convento de San Francisco, y actualmente es secretario ad hoc y vocero de la Comisión Diocesana de Beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Tenemos que contar que ha dedicado muchos años de investigación a la vida de Fray Mamerto y como todo catamarqueño es devoto de Nuestra Morena Virgen del Valle. Tiene 55 años de edad, 23 de sacerdote y 26 años de profesión solemne. Fray Pablo Rearte, es un verdadero gusto comenzar con usted este ciclo de conferencias y por supuesto invitarle ya a la presentación que tiene prevista para este evento. Un gusto. Buenas noches, paz y bien a todos. También es un gusto para mí poder compartir algunas reflexiones acerca de la vida y de lo que vamos a vivir en estos días, próximamente el 4 de septiembre, que es la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. El tema que voy a, compartir con ustedes es el significado de la beatificación. Y para eso tenemos que hablar de la santificación. Sabemos que nosotros, por el bautismo, estamos llamados por Dios a la vida de santidad, ¿no? Pero también existe una santidad que es canonizable, digamos así. Es aquella por medio de la cual la Iglesia realiza un proceso administrativo para comprobar, la santidad de una persona. Todo el proceso de beatificación de un siervo de Dios está dirigido justamente y tiene como fin la canonización, es decir, la santificación. Por eso, a la beatificación propiamente la podemos llamar proceso de canonización. La canonización está dirigida por la Iglesia en sus distintos documentos. Ustedes saben que la Iglesia tiene un libro que se llama Derecho Canónico, y a través de él, constituciones apostólicas, por ejemplo, instrucciones a través de las cuales el Papa da una normativa para la beatificación y para la canonización. Es así que el Papa Juan Pablo II, en el año 1983, dio una constitución apostólica que se llamó Divinus Perfectionis Magistris, que significa el divino maestro y ejemplo de perfección. Y otra instrucción, Sanctorum Mater, que significa la Iglesia Madre de los Santos, dada por el Papa Benedicto XVI en el año 2007. Estos dos documentos son la base de toda beatificación y canonización.
También debemos saber que en el proceso de canonización hay 4 pasos. Digamos, se inicia con la postulación del candidato. Estos pasos son siervo de Dios, venerable, beato y santo. Existen también 3 medios por los cuales una persona puede ser santa según la Iglesia. Me refiero a la santidad canonizable, que es el primero, la vivencia de las virtudes en grado heroico, el segundo es el martirio, y el tercero es haber realizado un milagro. Por lo tanto, en el caso de Fray Mamerto Esquiú, digamos, va por 2 vías. La vivencia de las virtudes en grado heroico, que la Santa Sede la aprobó en el año 2006, y el milagro que realizó con una niña tucumana que padecía de una enfermedad muy grave, osteomielitis necrosante, desde el día de su nacimiento. Las causas de beatificación y canonización se refieren a que un fiel católico en su vida, en su muerte y después de su muerte tuvo fama de santidad y vivió heroicamente las virtudes cristianas. Lo primero que tenemos que definir, ¿a qué denominamos siervo de Dios? Siervo de Dios es el fiel católico del que se ha iniciado la causa de beatificación o canonización. Recordemos que la causa de beatificación de Fray Mamerto Esquiú es muy extensa. Comenzó en 1926 por medio de un fraile que se llamó Fray Luis Córdoba en la diócesis justamente de Córdoba. Otro elemento a tener en cuenta en este proceso es la fama de santidad. ¿Qué es la fama de santidad? Y la fama de santidad es la opinión extendida entre los fieles acerca de la pureza e integridad de vida del siervo de Dios y de que practicó las virtudes en grado heroico, ¿no? Fray Mamerto Esquiú murió con fama de santidad. También hay muchos testimonios de contemporáneos, por ejemplo, Pedro Goyena, que decía, el padre Esquiú es el más parecido a los santos que ha nacido en la República Argentina. Y otro contemporáneo que decía, Fray Mamerto Esquiú constituye una simbiosis de maestro, investigador, ciudadano, político, hombre probo, sacerdote y pastor. Un santo para la Iglesia, un prócer para la patria. Además de la fama de santidad, la Iglesia pide la fama signorum, que significa que este hombre ha tenido, a través de las peticiones de los fieles, una intervención en su vida. Por eso se dice que es la opinión extendida entre los fieles acerca de las gracias y favores recibidos a través de la intercesión del siervo de Dios. Acá en Catamarca hay muchos testimonios, algunos escritos, otros orales, de los favores recibidos por Fray Mamerto Esquiú. Y hay muchos milagros, lo que pasa es que no se han comprobado científicamente. Pero eso significa la fama signorum, la fama de que a través de él se ha recibido alguna gracia. Cuando estaba el corazón de Fray Mamerto Esquiú acá hasta el año 2008, hay muchos testimonios y exvotos que la gente fue dejando, digamos, como testimonio de que Fray Mamerto Esquiú realizó una gracia particular. ¿Qué significa entonces practicar las virtudes en grado heroico? Porque todos los católicos, todos los cristianos, estamos llamados justamente a eso. Pero esta palabra grado heroico significa que no se trata solamente del mero cumplimiento de los mandamientos o de vivir en gracia de Dios, sino que esta gracia se manifiesta en ellos de un modo sobreabundante. Y ellos lo viven con gozo y felicidad independientemente de las adversidades que puedan vivir. La heroicidad de las virtudes puede ser llamada también el esplendor de la santidad. En la vida de aquellos que siendo hombres como nosotros se transforman con mayor perfección en la imagen de Cristo. Y acá hay una cita bíblica que es la segunda carta a los Corintios 3:18, en la que dice, nosotros, en cambio, como hombres,
se ve el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen con el esplendor cada vez más glorioso de la acción del Espíritu Santo. Es decir, la beatificación y la canonización significan asemejarse cada vez más a Cristo. Entre la beatificación, y aquí quisiera compararla con la canonización para que podamos entenderla, hay una distinción que es geográfica y litúrgica. ¿Qué es la beatificación en sí mismo? Esto que estamos viendo hoy. La beatificación es un acto por el cual la Iglesia permite que en ciertos lugares o para ciertas categorías de personas, un siervo de Dios sea honrado con un culto público, con el título de beato. Ahora, existe una limitación geográfica que es que se puede solamente referir a una diócesis, en este caso, la diócesis de Catamarca, a una provincia, a una región o a una nación, pero no excederse más allá. El culto puede extenderse a toda la Iglesia, pero no a nivel universal. Y la categoría de las personas a la que hace referencia esta definición se refieren a algunas comunidades religiosas, por ejemplo, la provincia franciscana de la Asunción, en la que Fray Mamerto Esquiú fue su alumno, fue alguien que perteneció a esta institución, o la familia de los dominicos, la familia de los salesianos o jesuitas. ¿Qué significa el culto público? Esto también lo define la Iglesia a través del Código de Derecho Canónico en los cánones 1186 y 1187. Nosotros sabemos por la catequesis de la Iglesia que los beatos y los santos, a ellos se les debe un culto que se llama de dulía o veneración, que se distingue del culto que nosotros le damos a Dios, que se llama latría o adoración, específicamente el culto que le damos en la Santa Misa, o en la adoración al Santísimo, o en la experiencia o vivencia de los demás sacramentos. Y esos dos cultos se distinguen del culto a la Santísima Virgen María, que es el culto de hiperdulía o sobreveneración superior. En este sentido, la Iglesia distingue entre el culto a los beatos, a los santos, a la Santísima Virgen María y a Dios. Por eso se dice que solamente a Dios adoramos. Otra distinción es que a los beatos, gráficamente y también a través de las estatuas, se los representa con una aureola o rayos separados, y solamente a los santos y a la Santísima Virgen María con una corona. Un beato, por ejemplo, no puede ser titular de una iglesia sin indulto de la Santa Sede, pero sí el culto público implica que a ese beato ya se le pueden, por ejemplo, hacer procesiones, construir imágenes, estampas, altares, capillas, es decir, ya es un culto reservado a una localidad, a una provincia o una diócesis. Entonces, la beatificación, dice la Iglesia, es una declaración pública y solemne del Papa que lo hace a través de un decreto. De algún modo, la beatificación es el acto preparatorio de la canonización y una condición sine qua non de esta, ¿no? Por la beatificación, el culto público solo se permite, como decía, en forma limitada, en cuanto a actos, lugares y personas. También debemos decir que la beatificación está estrechamente vinculada y subordinada a la canonización. En definitiva, hay un único proceso de glorificación de los siervos de Dios, cuya primera fase es la beatificación, que culmina en la canonización. El decreto de beatificación es el mismo que el de canonización, que lo leerá el delegado papal en la ceremonia. Es decir, el reconocimiento de la santidad y la gloria de un siervo de Dios y el reconocimiento de que es digno de recibir ya el culto público. ¿Qué significa esta palabra beato? Esta palabra viene de un término latino que es beatus, que significa feliz. Quiere decir que Fray Mamerto Esquiú ya goza de la bienaventuranza eterna.
Y yo les decía que quería comparar la beatificación con la canonización. La canonización también es algo público, solemne, pero es algo definitivo, que lo hace el Papa a través de una declaración infalible del magisterio, por el cual ya se afirma que este beato se encuentra entre los bienaventurados del cielo y ya puede estar, digamos, entre los elegidos, entre los santos, en el canon romano, ¿no? Por lo tanto, la canonización tiene una extensión mucho más amplia que la beatificación. Con la canonización ya le damos un culto público en toda la iglesia. Lo que para la beatificación es local, en una diócesis, con la canonización ya se da un culto público en toda la iglesia. Por eso es importante que a partir del día de la beatificación, cualquier milagro que suceda a partir del día de la beatificación se puede tener en cuenta para la canonización. Para la canonización, es decir, la santificación, también se necesita otro milagro y también hacer el mismo proceso de buscar los testigos, de hacer verificar, digamos, todo este proceso con médicos, con la Santa Sede a través de los abogados, de los cardenales, etc. Es importante el milagro que ocurrió en Córdoba, digamos, con esta niña tucumana, porque la ciencia no tuvo explicación. La ciencia médica, a través de los médicos que analizaron el caso de esta niña tucumana, que padecía de osteomielitis necrosante, llegaron a la conclusión que no hay explicación científica a lo que sucedió ahí y solo se apela a la fe en Dios. Es muy importante esto que vamos a vivir, no solo para Catamarca, sino para Argentina todo, porque es el primer fraile beato, es el primer obispo beato y es el primer catamarqueño beato. Un ejemplo para todos de un hombre que tuvo múltiples servicios en la iglesia a nivel civil, es un ejemplo de pastor también, ¿no? De pastor peregrino, de religioso, sacerdote franciscano. Bueno, por mi parte, esto es lo que quería compartir con ustedes.